pueden tomar asiento un momentito. Glorioso Jesús, ¿no? Venimos a darle la gloria, la honra. Todo de Él, ¿no? Todo de Él. Y ahora la siguiente alabanza es la única razón de nuestra adoración. Los que todavía no conocen a Jesús, por ahí se deben extrañar un poco porque dicen, pero ¿por qué le adoran tanto? ¿Por qué lo siguen tanto? ¿Por qué le cantan con tanta pasión? Y yo les quiero, dice la única razón, ¿no? Que vamos, así comienza la canción, ¿no? Y yo les comento, supongamos que haya alguien que nunca haya conocido de Messi, que no tenga idea quién es Messi. Y entonces viene y le preguntamos, ¿quién es tu mejor jugador para vos? Y él diga, Cristiano Ronaldo. Sí, está bien, está bien. Y entonces yo le digo, o le decimos, no, pero el mejor jugador es Messi. ¿Y por qué es el mejor jugador? Entonces agarramos y le empezamos a pasar el video. Entonces él empieza a ver, y él dice, con razón es el mejor jugador. ¿Por qué? Porque ahora lo ha visto y sabe y lo conoce. Entonces ya no le quedan dudas. Entonces ahora nosotros la única razón de nuestra adoración, el día que la persona conozca a Cristo, va a saber por qué le cantamos y lo adoramos de esta manera. Así que les invito a ponerse de pie y cantar esta linda alabanza, la única razón. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, vamos a cantar ahora la última alabanza para dar el momento, el mensaje más especial, ¿no? Por lo que estamos acá, que ya enseguida lo hacemos. Ahora vamos a entonar Bendito Jesús, ¿no? Y hay una parte que dice, y todo lo restaurará.
¿sí? Y es eso lo que vino el Señor a hacer, a restaurar nuestra vida. Así que, persona que estás acá con alguna aflicción, problema, lo que fuere, estás en el momento indicado, estás en el lugar indicado y en el momento justo, ¿sí? Así que entonamos, bendito Jesús. Pueden tomar asiento y vamos a tener un momentito de oración y dar lugar aquí a mi hermano José, que nos va a deleitar con lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Padre Celestial, Padre Altísimo, Padre Altísimo, realmente gozosos, agradecidos. Nuestro corazón rebosa de amor, rebosa de ti, Señor, porque tú habitas en el corazón de aquel que ha entendido lo que hiciste, aquel que se dio cuenta en el peligro en que se encontraba y viendo el plan divino que ejecutó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora podemos realmente tener
este gozo, este privilegio de llamarnos amigos de Dios, llamarnos hijos de Dios. Así que gracias, Señor, por este momento. Te pido que estés tocando el corazón de aquellas personas que todavía no te conocen, que realmente tu Espíritu Santo, quien es todopoderoso y nadie puede contra Él, pueda obrar en la persona y de esa manera poder ver el amor, ese amor inigualable que usted mostró en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estamos acá, por todos mis hermanos, por la gente, Señor, y que tu obra sea hecha, Señor. Bendice al hermano que va a dar la palabra, bendice a los músicos, a todo lo que hacen posible este momento, Señor. Bendígalo y cuídalo, Señor. Gracias, en tu nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanito José, se lo solicita. Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy tenemos el privilegio nuevamente de poder compartir la palabra de Dios y para esta oportunidad me viene a la memoria, nosotros en la iglesia siempre en el servicio, siempre se abren puertas para predicar el Evangelio, como en esta noche, pero no siempre se abren puertas para predicar en situaciones que uno no olvida, ¿no? Si no me acuerdo, fue hace más de 7 o 5 años que nos llamaron de la iglesia de una forma interesante, porque la gente que no es religiosa, que no es creyente, usualmente cuando tiene problemas, llama a la iglesia. Y gracias a Dios, en especial a los hermanos que han puesto ese granito de arena de tener la página de nuestra iglesia en Facebook, por decirlo así, muchas personas con un corazón sencillo buscan en la iglesia y les sale nuestra iglesia con el número de teléfono. Que valga la redundancia, lo administro, soy parte de esa administración, no aporto mucho, pero por lo menos atiendo las llamadas. Y era una mamá que me decía, no soy cristiana, pero mi hijo está muriendo. Tiene 17 años y tiene cáncer. Y no me acuerdo si estaba estudiando o estaba trabajando o en qué momento me encontraba. Sin embargo, algo que suelo y he aprendido por muchos ejemplos es decirle dónde se encuentra en este momento y en qué horario podemos visitarla. Y me dice lo antes posible. Me acuerdo que en ese tiempo era mi primera experiencia visitando personas en estado terminal, se les llama, ¿no? Y no sabía si hacerlo o no. Me acuerdo que en ese tiempo no sé si fue mi suegra, que en ese momento no era mi suegra, que me animó, que me dijo, anda, hacelo. Y dije, bueno, ya están las señales, ¿no? Voy. Y en mi mente pensaba, cuando iba hacia el hospital, ¿qué le voy a decir? ¿De qué vamos a hablar? Preparé un mensaje como si fuese un discurso público y tenía un bosquejo, tenía todo armado. Cuando entro al hospital voy viendo por las ventanas, por las puertas, y no era un ambiente muy cálido, que digamos. El frío del hospital por dentro, para los que saben y lo experimentan, saben que se vuelve un poco parte del ambiente del hospital. Y les digo, soy de la iglesia, vengo a visitar a un joven que me pidieron, se llama tanto, ¿no? Ah, sí, queda por allá. Entro, abro una puerta, sigo caminando, miro por todos lados, veo mucha gente en estado de coma. Era un sector muy con pacientes
estaban en grave estado. Cuando llego digo, bueno, Señor, dame fuerzas, palabras que yo voy a hablar a esta persona y listo. Le hablo y no vuelo más. Eso es lo que egoístamente pensaba. Me acuerdo que entré y veo un adolescente como los preciosos chicos que tocaron los instrumentos, que gloria a Dios por ellos. Un niño sí, con toda la energía, con todas las ganas, pero postrado en una cama. No es normal ver esas situaciones. Uno a lo sumo piensa que es una persona adulta, pero no un joven, ¿no? O menos un niño. Me acuerdo que pude conversar un poquito con él, estaba su mamá y entablé una charla. Cuando vi que había pasado la hora, yo dije, bueno, ya cumplí, ya le presenté el Evangelio, es hora de retirarme. Pero sentía un peso en el corazón porque este adolescente me miraba con ganas de querer más. Y les voy a confesar que yo no pensaba que había que volver. Y le pregunto de forma graciosa, le digo, ¿te gustaría que te vuelva a visitar mañana? Y yo con mi cara de, no, por favor. Y me dice, por favor, me encantaría. Y su mamá me dice, José, no dejé entrar a este hospital a ningún religioso de ninguna iglesia. Y si te dejé entrar a vos, porque no me conocía, es porque mi hijo halló gracia en tus ojos y él quiere que vuelvas. Si no, no te hubiese dejado. Con el poco tiempo que tengo de esperanza de vida de mi hijo, lo que más quiero es no compartirlo con nadie, me decía. La historia se vuelve un poquito más larga, pero para poder resumírsela, tuve que volver al día siguiente, y cuando ya habían pasado 3 días, sentía que ya no tenía que irme, sentía que no le quedaba mucho tiempo. Entonces dije, me voy a quedar con él hasta que fallezca. Y el último día, su mamá me dice, tuvo un sueño donde él tiene miedo a hablar con Dios. ¿No te contó su sueño? Me dice. No, le digo, no me contó el sueño. Bueno, me gustaría que hables con mi hijo de su sueño. Y valga la redundancia, le pregunto, ¿le tenés miedo a la muerte? ¿Le tenés miedo porque tu mamá me contó su sueño? Él la mira a la mamá como diciendo, mamá, ¿por qué le contaste? Y bueno, su mamá nos deja solos y ahí charlo con él. Y sí, tengo miedo. Fue duro, pero me acuerdo que ya no podía hablar. Hablaba 5 minutos y porque estaba tan sedado, porque su cuerpo ya no resistía, tenía tantos medicamentos, podía hablar con un ratito y después ya perdía la lucidez. Entonces dije, Señor, dame ahora las palabras de vida para hablarle de lo que va a pasar cuando cierre sus ojos y no lo vuelva a abrir. Y le digo, querido, no tengas miedo. Es más, nos vemos pronto. Me emociona un poco porque era un niño. Y eso duele. No era mi hermano ni mi hijo, pero era un niño. Y decirle, confía en mí. La palabra de Dios me dice que si tú crees en el Señor Jesús, no vas a morir aquí. Es más, nos vamos a ver pronto. ¿Te parece? Y hoy cuando duermas, no tengas miedo. Si sientes que Dios te llama, no tengas miedo. Está todo bien. Cerró los ojitos y su mamá entró, me dijo, ya perdió la lucidez.
Dentro de una hora viene el médico, le vuelve a poner un poquito más de ese medicamento tan fuerte que se le pone cuando alguien sufre cáncer. Pero me dijo, vos ya terminaste aquí, muchas gracias. Y le dije, pero hay algo curioso, le digo a su mamá. No me dio tiempo de preguntarle si quiere que lo veas mañana. Qué curioso, ¿no? Le digo. No pude preguntarle. No me alcanzó el tiempo. Y su mamá me dice, seguro te iba a decir que sí, así que vení mañana. Y yo decía en mi corazón, siento que no. Siento que el Señor no permitió y que era lo último que tenía que decirle. Un poco de consuelo, un poco de amor, un poco de esperanza para un alma que había creído en el Señor, pero como todo niño, tenía miedo. Al día siguiente su mamá me escribe que su velorio iba a ser a las 8 de la noche. Cuando hablamos de cosas terminales, siempre es difícil hablar de estos temas porque todo el mundo vamos a vivir y experimentar la muerte, ¿no? Pero cuando vamos al Evangelio, y la palabra que le pude yo dar en aquella oportunidad a ese chico, es la misma palabra que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Un mensaje de esperanza, un mensaje que quita todo temor y un mensaje también doctrinal. No es un mensaje vago, plano, vacío, sino es un mensaje con contenido que es el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos les escribe a la iglesia, ¿no? Los cristianos que vivían en Roma les costaba mucho tener vidas en santidad. La presión cultural del imperio romano iba en contra de todos los que decidían ser cristianos y en todo lo que tenía que ver en contra aún de los valores y la ética cristiana, ¿no? No era nada fácil. La comunidad judía que habitaba en Roma, como podemos observar en esta carta de Romanos, capítulo 3, es lo que vamos a leer en esta noche. Vamos a ver que muchos judíos en ese tiempo vivían vidas muy superficiales, muy religiosas. Se ocupaban en la obediencia parcial de la ley, ¿no? Pero con el corazón totalmente apartado de Dios. Muchos cristianos que habían dicho creer en Cristo o muchos profesantes de ser cristianos seguían viviendo como si dependieran de la ley, de su observancia, de sus ancestros, de lo que ellos valoraban tanto y creían y ponían su confianza. Como hablar con una persona que diga, mi religión es tal porque mi abuela creía en esto y como mi abuela era tan devota a esto, yo lo tomo por respeto a ella. Y por eso yo creo en esto, en esta deidad, en esta creencia, en esta religión, porque mi abuelo, mis ancestros, lo mismo pasaba con los judíos. Le costaba mucho entender el evangelio tan sublime, tan excelso, porque lo comparaban con sus antiguas creencias, que era parte del diseño de Dios. Pero sin embargo, Dios había mostrado lo que llamamos en este capítulo 3, la justicia de Dios. Dios había manifestado su justicia y quería dársela no solamente a los judíos, sino a todas las personas. En la Biblia, cuando se menciona la palabra gentil, hace referencia a las personas que no eran judíos. En otras palabras, nosotros, jujeños, somos gentiles. ¿Se entiende? Nosotros somos parte de la humanidad. Y este mensaje de la carta de Romanos es para toda la humanidad. Capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta es una carta de presentación. El apóstol Pablo presenta ahora un argumento muy
muy poderoso, muy iluminador, llamado la justicia de Dios. Alguno de aquí se va a preguntar, ¿y qué es la justicia de Dios? ¿Quién representa la justicia de Dios? ¿Qué es justicia? ¿Y cómo una persona puede ser declarada justificada? Son muchas preguntas que podríamos responder en esta noche, ¿no? Pero vamos a responder una. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios según este pasaje que vamos a leer ahora? Miren, tengo 5 puntos, 5 formas en cuanto a cómo el apóstol Pablo presenta la justicia de Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Él no escribe al azar. Él escribe lo que el Espíritu Santo ha inspirado en su corazón y como humano él escribió lo que el Señor puso para que sea proclamado a toda la humanidad. Un mensaje de poder, un mensaje que cambia vidas, un mensaje que resuelve un problema que también parecía terminal, que no había esperanzas. Sin embargo, en esta noche la traemos. Primer punto, la justicia de Dios se manifiesta universalmente. Cuando hablamos de justicia, nos viene a la memoria, a la mente, lo justo, lo correcto, lo bueno. Cuando hablamos de injusticia, nos acordamos de las injusticias de la vida, del trabajo. Vemos a los gremios defendiendo al empleado. Vemos familias con violencia. Vemos niños que tienen que pagar los platos rotos. Vemos ciudades que tienen que adaptarse a un gobierno que quizás no les ayuda. Vemos delincuencia y siempre alguien sufre y siempre es injusto, diríamos, ¿no? Y podríamos dar muchos ejemplos de injusticia. Pero cuando le damos la vuelta y hablamos de justicia, quizás en este momento alguien quiera decir, justicia es lo que yo quiero. Yo quiero hacer justicia por lo que me hicieron a mí. Yo quisiera hacer justicia por cómo me lastimaron, por cómo nos dañaron. Hacer justicia. Pero si yo le agrego de Dios, va a cambiar totalmente el paradigma de cada uno de ustedes. La justicia de Dios no es la justicia mía. Por eso, con ese pequeño acote, primer punto, la justicia de Dios se manifiesta universalmente y vamos a ir entendiendo de qué se trata. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo acuérdense, es propósito, para todos los que creen en Él, hablando de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Jesucristo, porque no hay diferencia. Y si me acompañan al versículo 9 del mismo capítulo de Romanos 3, el versículo 9, un poquito más arriba, dice, ¿qué pues? Somos, hablando Pablo y por parte de los judíos, ¿somos nosotros los judíos mejores que la gente que no es judía? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado, escucha bien, a judíos y a gentiles que todos, la palabra todos en la Biblia es universal, todos, no se le escapa a nadie, no se le exime a nadie, todos es todo, todos están bajo pecado. Interesante, ¿verdad? La justicia de Dios se manifiesta universalmente, todos están bajo pecado, no hay nadie que esté exento. Esto es muy poderoso, esto es muy urgente y es importante que entendamos que la justicia de Dios, bajo una humanidad que está perdida, viene a brindar salvación por medio de Jesús. Creer en Jesús es la promesa de salvación eterna. Dice Juan 3:18, si no me equivoco, y la pantalla me ayuda, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree, hablando de la persona de Jesús, ya ha sido condenado. Y condenado al infierno, está queriendo decir. Condenado. ¿Por qué? La palabra por qué siempre introduce una explicación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, hablando de Jesucristo. O sea que lo único que nos condena es no creer en Cristo, pero a su vez estoy queriendo decir que universalmente toda la humanidad está perdida en el pecado. Todo aquel que nunca vino a la fe en el Señor Jesucristo está totalmente perdido. Uno dice, bueno, pero algún día voy a predicar a mi esposo, algún día mi hijo van a venir a la iglesia. Bueno, creo que cada uno tiene el anhelo de alcanzar a su familia, cada uno desea alcanzar a sus vecinos o en especial a sus seres más queridos. Pero si nunca llegan a la fe del Señor, no hay consuelo que dar. He podido no solo compartir, y no sé por qué el Señor me ha abierto esas puertas, no es algo que yo me enorgullezca, sinceramente y siendo honesto con ustedes, nunca lo busco, siempre nos llaman y respondemos por un corazón abierto a esa necesidad. Pero he tenido la oportunidad de hablar en varios entierros y en uno en especial que fue muy duro para mí, hablé de alguien que no creía en Cristo y decía, ¿cómo podés hablar en un funeral de alguien que no creyó en Cristo? ¿Qué podemos decir así? ¿Qué le puedo decir a la familia? Miren, según la palabra de Dios, él no creyó en el Señor. Ya no hay otro camino, no hay más opciones, no hay solución, no hay salvación, no hay justicia. ¿Por qué no hay justicia? Según Juan 3:18, porque no quiso creer voluntaria, deliberadamente. Cuando alguien no quiere creer en el Señor Jesucristo, a nadie se le obliga a creer. Al contrario, ustedes saben que en la actualidad hay países que pueden llegar a matarte por creer o profesar la fe cristiana. Pero no encontré ningún país que lo haga al revés, porque no es así. Creer en el Señor Jesús es una cuestión del corazón, es voluntario. Yo decido creer. A veces muchas parejas creen, llega siempre un papá o una mamá y la familia intenta creer porque la pareja cree, pero no es una fe genuina. Cuando uno se acerca al Señor, tiene que acercarse porque realmente lo necesita. No porque necesita la bendición de Dios, porque necesito que mi hijo se bauticen aquí, porque necesito que me vaya bien No. Uno necesita alcanzar la justicia de Dios porque se dio cuenta que tiene un problema en su alma. Un problema eterno, que es la condenación para todo aquel que no ha creído en Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, entonces la justicia de Dios se va a manifestar en todo. Por esta realidad que acabamos de ver, dice entonces el versículo 22, si me dejan leerlo nuevamente, lo voy a leer en mi Biblia acá. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. El apóstol Pablo viene a hablar muy seriamente. Si ustedes en sus casas, para los que quieran leerlo un poquito más, Romanos 3 al 12 o 3 al 20, van a ver, 3, versículo 9 al 20, van a ver que el apóstol Pablo explica que la humanidad está totalmente perdida, que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La humanidad está totalmente perdida. Todos estamos perdidos sin Cristo. Por eso ahora introduce un mensaje de paz, un mensaje esperanzador. Y vamos a ver un segundo punto. La justicia de Dios se manifiesta universalmente porque toda la humanidad estaba perdida, tiene que alcanzarlos a todos. Dios ama al mundo, ama a las personas, no al pecado, pero sí a las personas. Pero en el punto número 2, la justicia de Dios se manifiesta urgentemente. Vemos el versículo 23 que dice, y retomando una oración anterior,
el apóstol Pablo dice, es universal porque no hay diferencia. Mis queridos, no hay diferencia porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judío, entre gentil, entre pobre, rico, entre razas, culturas, sexo, género. No hay diferencias. Todos pecaron. Todos necesitan justicia de Dios. Entonces, en segundo lugar, se manifiesta urgentemente. Continuando con el versículo anterior, como les venía diciendo, todos pecaron, en consecuencia no alcanzan, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Aquí la palabra destituidos, si lo podemos entender, y están destituidos, si pudiera con todo respeto hablar un poquito de gramática, está en tiempo presente. Eso significa que es una acción continua. La humanidad está actualmente separada de Dios, destituido. Pero no es un acto que es puntual y que no hay cambio, sino que este verbo implica que es constante nada más. Es constante, es la realidad, pero puede cambiar. Justamente esto se manifiesta urgentemente porque es actual. Y también podríamos hablar que Dios es un Dios santo, ¿no? Podríamos decir que Dios no tolera el pecado. Romanos 1:18, si me atraso una hojita para atrás, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. ¿Dios está enojado? Y la verdad que sí. ¿Dios tolera el pecado? No. Pero Dios es un Dios de amor. Sí lo es. Dios tiene paciencia. En un versículo siguiente vas a ver que sí lo tiene. Pero es un Dios inmutable. Él no puede contradecirse. Es un Dios que ama, pero no se va a contradecir. No es como un papá que dice... Viene el hijo, ¿no? Y le dice, papá, ¿puedo ir no sé, a tal lugar? Pregúntale a tu mamá, dice, ¿no? Entonces va a preguntarle a la mamá y dice, no vas a ir. Ah, bien. ¿Qué dijo tu mamá? Que no va a ir. Ah, entonces no vas a ir. Ah, dale, papá, dale, ¿puedo ir? Bueno, pero que tu mamá no se entere, ¿no? Y se arma se arman las peleas internas porque el papá no tenía carácter. Bueno, Dios no es un Dios que malcría a su creación. Dios no dice, ay, pobrecito, cómo sufren. Lo vamos a salvar, sufrieron mucho. No. Es un Dios tan amoroso que envió a su Hijo a morir por nosotros. Imagínense. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que si la justicia viene de Dios, significa, lo van a leer más adelante, que Dios entonces es justo. Eso está 2 versículos más adelante si quieren spoilearse un poquito, ¿no? Es un Dios justo, pero sin embargo, como dice Romanos 1:18, la ira de Dios está sobre la humanidad, porque Dios no tolera el pecado y necesita resolver este asunto urgentemente. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la justicia de Dios, ¿no? Punto número 3. La justicia de Dios se manifiesta inmerecidamente. ¿Qué significa esto? Romanos 3:24. Habíamos dicho que todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la justicia de Dios es universal. Es urgente, pero también es inmerecida, ¿no? Siendo justificados gratuitamente. ¿Alguno de ustedes imaginaría que en la Biblia existiera la palabra gratis? Es muy plana, ¿no? Muy usada en nuestros tiempos. Oferta, gratis. Uno, free. Uno ve eso y quiere, ¿no?
después hay un engaño, ¿no? Es gratis, pero tenés que primero comprando un equipo, gratis el segundo. Ya hay un precio, hay un marketing y viene la famosa frase que dice, no todo es gratis. Y después viene nuestro presidente y dice, alguien paga lo que vos no pagás. Entonces, uno cuando empieza a ver la realidad, empieza a ver con ojos un poquito más de adulto, se da cuenta de que gratis hoy en día es muy relativo. ¿Qué es gratis? Pero acá el apóstol Pablo dice que las personas que ponen su fe en Jesús son justificados gratis, gratuitamente. La palabra en griego gratuitamente significa de balde. Son salvados, declarados justos de arriba. O sea, no necesito que vos hagas algo. Es gratis. Entonces yo voy por la calle y digo a un señor que está de manera indigente bajo el sol, le ofrezco esta copa de agua. Señor, le quiero brindar un vasito de agua. ¿Le gustaría? Es gratis. Él me va a mirar y me va a decir, ok, quiero un vasito con agua, por favor, ¿me puedes dar? ¿Cómo se dice? Le pregunto yo. Por favor, ¿y qué? Por favor y gracias. Ok, ahora sí. Aún ese pequeño detalle le quita lo gratuito. Gratis es de balde. No te estoy pidiendo ni siquiera las gracias. Te lo estoy dando no porque vos estés sin hacer nada en tu cuarto con el celular viendo TikTok. No, te lo estoy dando porque te estás ahogando. Y te estoy tirando un salvavidas para salvarte. Y vos, si lo tomás, te vas a salvar de ahogarte. ¿Me entienden? Eso es en el griego gratuitamente, como dice, ¿no? Somos justificados por fe en Cristo gratuitamente. Pero gratuitamente significa que te está dando algo porque no lo podés por tus méritos obtener. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está declarando que la persona que pone su fe en el Señor Jesucristo es justificada. ¿Y qué será justificar? Bueno, en aquel tiempo y en este tiempo también es un término legal. Ojalá, espero que ninguno de aquí tenga que haber pasado por alguna experiencia de litigio. Espero que ninguno de aquí haya tenido la mala experiencia de haber tenido que estar delante de un juez o haber pagado a un abogado por una injusticia. Mis mayores deseos para ustedes es que estén bien y que estemos bien como iglesia, que nos cuidemos. Sin embargo, a veces la vida lleva a que alguno tenga que experimentar eso, ¿no? Yo lo experimenté cuando era bebé. Mi mamá me cuenta que el juez me había hecho una pregunta muy comprometedora para que yo declare si había una violencia en mi hogar, que la había, y teníamos que litigar y resolverlo. Pero yo tenía 3 años. No sé por qué me mandaron a declarar. Las leyes en ese tiempo, no sé si son así por acá, ya vamos a preguntar a algún abogado. Pero me cuenta mi mamá que yo me paro delante del juez y que le digo, sí, en mi casa hay violencia. Y que el juez dice, ¿podrías decirnos qué clase de violencia? Y que yo le digo, había un avioncito que volaba y se me cayó. Después mis compañeros en la escuela que me pegaron. Y empezaba a hablar cualquier cosa. Y que el público se empezaba a reír y que el juez me miraba con cara de... No, ya está. Esta declaración ni la noten, porque este chico no puede declarar. Yo no estaba capacitado para declarar, era tan solo un bebé. Pero acá el apóstol Pablo viene a decir que justificar, este término legal, significa que la persona
acusada, queda totalmente limpia, queda totalmente libre. Tiene el derecho de exigir derechos de un ciudadano libre. Y aún si fuese culpable, pero el juez lo declara justificado, hablo del término, el término que le estoy explicando, ¿no? Estoy explicando un término legal. Aún si fuese culpable y el juez lo declara justo, esta persona ante la ley es una persona limpia, una persona inocente, una persona que no debe nada a nadie y que puede reclamar sus derechos como ciudadano. Interesante, ¿no? Estamos leyendo el versículo 24, la redención, la justificación, perdón, término legal, como lo había dicho recientemente. Entonces, de forma gratuita, Dios nos ofrece ser libres. ¿Libres de qué? De la condenación del pecado. Pero no solamente libres, sino justificado. Que eres totalmente aprobado, acepto delante de Dios. Acuérdense en Romanos 1:18, Dios está airado contra la humanidad. Va a traer un juicio, pero no es ahora, va a ser más adelante. Un juicio para todos aquellos. ¿Y qué se va a ver ahí? Las obras. Tendrán que ver las obras, pero más que eso tendrá que ver, y lo principal, la decisión del corazón de haber creído o no en el Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo les dice que Dios preparó un plan maravilloso. Que antes que llegue ese tiempo de condenación, que antes que llegue el tiempo después de la muerte, que ya no hay más opciones, Dios trae su justicia. Y su justicia es inmerecida, porque Dios quiere declarar justos a personas como vos y como yo, que no somos justos. Por eso dice finalmente la segunda parte del versículo, mediante, ¿cómo vamos a ser gratificados por su gracia? Bueno, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. En pocas palabras significa rescate, ¿no? Rescatados. Alguien pagó el precio y es el Señor Jesucristo. Todos conocemos la historia de Jesús en la cruz, no la vamos a contar esta noche, pero sabemos que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre porque ascendió a los cielos. Es la historia completa. Sin embargo, esa historia tiene poder tanto hace 2000 años como antes de Cristo y después de Cristo. Ese mensaje tiene poder hoy. ¿Por qué? Porque es mediante la fe en Cristo, mediante este sacrificio, la redención de Cristo, que nosotros podemos ser justificados gratuitamente. ¿Quiénes de los que somos hijos? Creo que todos los que estamos acá somos hijos, fuimos hijos, algunos ya están más independientes, otros siguen viviendo con sus padres, pero los que hemos vivido con nuestros padres de pequeños, siempre cuando cumplíamos años, mamá y papá venían y le daban un regalito. Lo merecían y a veces sí y a veces no. Me acuerdo que vi hace poquito un video no tengo TikTok, pero sí tengo Instagram. Vi un video en Instagram donde un niño se portó tan mal que los papás, los papás jóvenes ya no son como los papás de antes. No tienen tanta ética como el papá de antes. El papá de hoy como amigo del hijo, ¿no? Quiere hacer broma, grabar. Y había un papá que a su hijo le envuelve en el regalo carbón. Entonces el niño va a abrir un iPhone, dice, un iPhone. Empieza a abrir el regalo, porque tenía la cajita y cuando abre era carbón. El niño se pone como loco, tira todo, le tira al papá el carbón en la cara. Es medio violento, el nene se pone terrible. Te hablo niños de 3 años, ¿no? Que ya a esa edad ya vienen con todo el pack. Ya no son como antes. O la cura ya no es como antes. Sin embargo, Dios nos da una salvación que no merecemos. Y hay papás que siguen dándole a sus hijos gracia también, aunque sus hijos no lo merezcan. ¿Cuántas veces reconozco que mi mamá me dio tanto y yo no lo merecía?
porque es amor. Y si el amor de un padre, que es pequeño comparado al de Dios, da bondad a un hijo que se porta mal, le da amor, le da un regalo, cuanto más un Padre Celestial que es justo, todopoderoso, que es eterno, que es sublime, no va a dar gratuitamente una salvación a una humanidad que no se la merece, pero que tampoco puede, que es la salvación del alma. Vamos al penúltimo punto, ya vamos finalizando. La justicia de Dios también se manifiesta sacrificialmente, ¿no? Ese papá o esa mamá que regala a su hijo un regalo le dice, cuídalo porque me costó, ¿eh? Me costó mucho trabajo ese regalo. El papá que con tanto dolor le regala un celular a su hijo muy costoso, porque hoy saben que los celulares son demasiado costosos. Yo tengo el mío que es viejito y no lo pienso cambiar hasta que regalen celulares por la calle, ¿no? Porque son muy costosos los celulares. Y un papá le regala a su hijo que tanto le molesta, le dice y le presiona que mi compañero tiene celular, por favor cómprame uno para mí. Y el papá le compra. Y le dice, cuídalo, mijo, ¿eh? Me costó mucha plata ese celular. ¿Y qué hace el hijo? ¿Qué pasa al día siguiente? Se le cae al suelo, se raya, que no le compró protector, que hay que cambiarle, hay que repararlo, que ahora quiere otro, que salió uno más nuevo. Pero un niño no tiene la capacidad de madurez que un adulto. Por eso lo digo libremente. No es una ofensa, es parte de la vida, ¿no? No es algo malo, es algo cotidiano. Pero sí a mí me ilustra cómo es Dios con nosotros, que es totalmente superior. No merecemos. Pero también Dios nos ofrece algo que para nosotros es gratis, pero para Él fue trabajo duro. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Vamos a ver versículo 25. La justicia de Dios se manifiesta sacrificialmente. Versículo 25 explica, hablando de Jesús, introducimos, imagínense la figura de Jesús. Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, el tema de hoy. ¿A causa de qué? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios se manifiesta sacrificialmente. El apóstol Pablo aquí está explicando que Jesús es a quien Dios Padre puso como propiciación. Propiciar habla de pagar una deuda. Citando a Bain, dice que el Señor Jesucristo, por su muerte expiatoria, es el medio personal por quien Dios muestra la misericordia de su gracia justificadora al pecador que cree. La fe en la sangre de Cristo habla de su muerte. Entonces, si vamos explicando todos los puntos, el Señor Jesús es a quien Dios puso como propiciación, el pago de lo que nosotros no podremos, no pudimos y nadie más podrá pagar. El único pago que pudo satisfacer esa ira y ese castigo que venía para toda la humanidad, como lo relata Romanos 1. Jesucristo al morir logró pagar una deuda. Si yo fuese un juez y ustedes fuesen los culpables, Jesucristo sería el abogado que viene a pagar la deuda. Es un poco interesante, ¿no? Hay un sacrificio. Yo creo que sí, es verdad. Si algo es gratis es porque alguien pagó. Y si para nosotros hoy la salvación está de una manera, perdón la expresión, absurda para muchos religiosos, porque el religioso ¿qué dice? No puede ser tan fácil la salvación, solo creer. Yo creo que hay que hacer más cosas, yo creo que hay que arrepentirse genuinamente.
Yo creo que hay que bautizarse primero. Yo creo que primero hay que cambiar de actitud. Yo creo que hay que empezar a hacer las cosas bien. Y recién allí puedo acercarme a Dios para pedir salvación, justicia de Dios para mi causa. Sin embargo, la Biblia nos habla que Dios la provee, pero que a Él le costó su propio Hijo. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ir al último punto para cerrar esta noche. ¿Quieren que cerremos? Vamos a ir finalizando este mensaje con el versículo número 26. La justicia de Dios, entonces le había dicho, se manifiesta universalmente, es para todos. La justicia de Dios se manifiesta urgentemente porque el pecado nos condena el día de hoy. La justicia de Dios se manifiesta inmerecidamente, todos somos pecadores. Se manifiesta sacrificialmente, el Señor Jesús pagó por nosotros. Pero en último lugar, la justicia de Dios se manifiesta temporalmente. Interesante, ¿no? ¿Por qué temporal? Bueno, versículo 26 dice de la siguiente manera. Con la mira, ya habla de tiempo ahí. El apóstol Pablo dice, se manifiesta su justicia, pero ¿con la mira de qué? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Anteriormente yo había dicho en el versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Para los que no entendieron ese fragmento, te lo explico fácilmente. Significa que la gracia de Dios, no solamente la justicia de Dios alcanza a las personas por el sacrificio de Cristo en adelante hasta el día de hoy, sino que su alcance también es hacia antes de Cristo. Eso es lo que significa el pasaje. En su paciencia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los judíos en ese tiempo se quejaban de que Dios no era justo. ¿Cómo puede ser Dios justo si con tantas cosas que sufrimos? En ese tiempo estaba Nerón, bueno, un poquito más adelante, pero antes habían otros emperadores, y no solamente los romanos, podemos hablar también de los persas, podemos hablar de los babilonios, y de otros más, y de los asirios para el imperio del norte. Podemos hablar de tantos imperios, y el pueblo de Israel decir, el Señor no es tan justo como parece, ¿eh? Porque es malo con nosotros, no, hay tanta maldad en el mundo. Y se empezaban a quejar. Por eso Pablo añade, gracias a Dios que añade esta aclaración tan vital para el creyente hoy, donde dice que el Señor pasó en su paciencia. ¿Por qué? Con la mira de manifestar hoy la justicia de Cristo. Entonces este mensaje es para antes de Cristo y para después de Cristo. Y nosotros estamos dentro de su plan maravilloso. ¿Y por qué se manifiesta temporalmente, mi querido hermano, mi querido amigo? El apóstol Pablo aquí concluye la explicación de su declaración en cuanto a la justificación de las personas, siendo Dios solamente justo, como le había dicho anteriormente, y quien pone justicia en aquel que cree en Cristo. No hay otro camino, no hay otro justo, no hay otra forma. Intentarlo es en vano. Solo Dios puede salvar al pecador. Y es temporal, porque Pablo mira. Con la mira. No está hablando de tiempo. No todos tienen tiempo. Todos podemos tener esposos, esposas, casas, un auto. Quizá alguien tiene 2 autos. Hijos, hay otros que no, otros que sí. Nietos, quizás tienes nietos. Amén por eso. Quizás tengo una profesión, tengo un estudio, tengo un título, tengo 2. Pero lo que no vuelve es el tiempo. Eso es lo único que no puedes tener, que no puedes manipular. Yo tengo una frase en mi WhatsApp que siempre pongo: el tiempo no espera a nadie. Hasta que te decidas, el tiempo va a seguir pasando. Y con la salvación es lo mismo.
el apóstol Pablo mira y dice, el Señor ya manifestó su justicia. Este es el mensaje, hay que aceptarlo. Dios puede salvar, Dios puede justificar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón. ¿Y qué hay que hacer, querido amigo? Pedirle con tus propias palabras, creer en tu corazón que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo murió en una cruz, que Jesucristo resucitó, que ascendió a los cielos y que un día volverá. Como no sabemos cuándo es ese momento, por eso yo digo que su justicia se manifiesta temporalmente. El punto, en realidad yo lo había puesto actualmente, se manifiesta actualmente, pero creo que es más acorde el término temporal, porque va a llegar un día en donde ya no se va a manifestar esa justicia para el pecador. Va a ser tarde. Recordando este pequeño niño que sufrió, pero que yo pude llorar al lado de su tumba, pero consolado de que pudo creer en el Señor hasta el último momento. No, porque no fue fácil predicar. Sin embargo, le hablé la verdad. Le dije que hay esperanza aún después de la muerte, porque la justicia de Dios se manifiesta. Y se manifestó en su vida. Nunca vi un niño con tanta paz. Y su mamá me dijo lo mismo. Esa noche José durmió con paz y no volvió a despertar. Yo le había preguntado, cuando me fui del hospital, él despertó, me mencionó, vos te fuiste y no despertó. Pero tenía una paz. Sus padres no quisieron venir a la iglesia, no creyeron, no eran creyentes, pero se admiraron de todo lo que experimentamos todos juntos. Yo era parte del pack. Yo también lo experimenté. Cuando alguien experimenta esta justicia tan divina en su vida, tiene vida eterna, una esperanza nueva, un propósito de vida. ¿No te gustaría, querido amigo, tener ese propósito? Decir, si yo muero hoy, me voy con el Señor. ¿Por qué? Porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Y quizás también hay alguien aquí que dice, yo ya acepté al Señor, pero sin embargo me he alejado de Él. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que se han alejado del Señor? Hoy también es un mensaje para vos. Recordá que esta justicia todavía se sigue manifestando y es para todos. El Señor Jesús murió por cada uno de nosotros y sigue hoy intercediendo por cada uno de nosotros. No te alejes de Dios, no te alejes de su palabra, no te alejes de su gracia. Vamos a orar para terminar esta parte y voy a invitar a mi hermano Ariel para que pueda cerrar esta reunión, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y queremos, Señor, en este momento pedirte por aquellos que todavía no han alcanzado tu gracia, que todavía no tienen esa seguridad en sus corazones, que todavía no se han animado a creer en ti, que tienen tantas dudas, que les cuesta todavía acercarse, que tienen tantas preguntas. Te ruego, Señor, en esta noche, que tú toques sus corazones, que no se vayan sin conocerte. Pon valentía en su corazón, fortaleza, claridad. Convéncelo, Señor, de pecado, de que tu palabra enseña de que todos somos pecadores y sin ti no podemos, Señor, por nuestros propios méritos alcanzarte. Eres tú quien has venido a nosotros, mandando a tu Hijo. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión. Bendice a mis hermanos y las personas que vinieron en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, José. Gracias a Dios por su palabra.
Y antes de despedirnos, los dos últimos anuncios. Del último campamento que fue en Maimará de los niños, quedaron prendas, ropa, calzados. Así que hasta el día martes, Ramón con su esposa van a estar aquí para que los que quieran retirar la ropita que se olvidaron los chicos puedan venir hasta el día martes. Ese es un anuncio. Gustavito López, adelante, creo que tiene también algo para anunciarnos. Buenas noches, amados. Dios los bendiga grandemente. Simplemente recordarle el anuncio que ya nuestro hermano Carlos subió a los grupos. Este miércoles, a partir de las 20 y 30 horas, una vez más estamos todos los varones de la iglesia. Estamos invitados para continuar este estudio bíblico sobre liderazgo bíblico precisamente que hemos empezado el año pasado. Así que bueno, a partir de este miércoles y de allí en más, todos los miércoles a partir de las 20 y 30 con este estudio bíblico. Todos los varones están más que invitados. Recordá, te esperamos este miércoles, ¿ok? Dios te bendiga. Muy bien, gracias Gustavito. Muy bien, la próxima reunión el día martes, si el Señor no viene antes, día martes a las 20 horas. Muy bien. Y para finalizar, hemos escuchado este mensaje de la palabra de Dios y cada vez que, ¿no les pasa que cada vez que escuchamos que de la palabra, del tiempo, el tiempo corre? Y yo no voy a agregar más de lo que Dios puso en el corazón de José porque fue claro, porque fue justo y porque fue preciso. Pero ¿no les pasa a ustedes que se acuestan, se levantan, se acuestan, se levantan? Ayer tenían 20 años, hoy ya tienen 50. Y el tiempo pasa y se nos va la vida. ¿Por qué abrimos las puertas de este lugar y por qué se predica el Evangelio? Porque quizás sea hoy el último día que usted tenga la oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón. Nadie sabe cuánto va a vivir. Nadie sabe cuánto tiempo le queda. Pero hoy es el día donde usted que quizás está dudando y dice, ¿qué hago? Bueno, la mejor decisión que puede tomar el chico, el grande, el hombre, la mujer, como hemos escuchado en esta noche, judíos, gentiles, griegos, hombres, mujeres, es haber prestado atención al mensaje de salvación y saber que hoy es el día que Dios ha preparado para que tu vida cambie. No te vayas, si tenés alguna duda, aquí va a estar José, vamos a estar nosotros, pero no te vayas con ninguna duda. Salí de aquí con Cristo en el corazón. Vamos a orar para finalizar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias, mi Dios, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es esa paz, es esa justicia que en esta noche se ha predicado. Que aquellas personas que aún no toman la decisión por Cristo puedan entender que necesitan de Cristo, de su gracia, de su amor, de su justificación y creer que un día vino alguien, el Hijo de Dios, a derramar su sangre en una cruz del Calvario, pero que también puedan entender como un día entendimos muchos de los que estamos aquí, que ese Señor ya no está en una tumba, sino que resucitó al tercer día. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta noche. Te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias y pedimos tu bendición ahora a retirarnos a nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, la reunión ha terminado.